Id y evangelizad a los bautizados. Parte 4. Pecado. El tema anterior trata del amor de Dios. Sin embargo, ante la realidad de todo cuanto nos rodea, surgen algunas preguntas muy lógicas. Si Dios nos ama, ¿por qué en el ámbito personal se vive con tantas inseguridades, temores, envidias, mentiras, desequilibrios emocionales, competencia, angustia, tristeza, limitaciones y soledad? Si Dios nos ama, ¿por qué en la esfera comunitaria las familias se desintegran, los hijos se rebelan en contra de los padres, hay luchas de generaciones, competencias y odios entre unos y otros? Si Dios nos ama, ¿por qué hay guerra, hambre, pobreza, injusticia social, discriminación, opresión y falta de libertad? En el fondo, late esta inquietud. Si Dios nos ama, ¿por qué no le experimentamos? ¿Por qué nuestro mundo no es un paraíso donde se viva en armonía, paz y justicia? ¿Dónde está el problema? El problema, el pecado. Antes de intentar solucionar el problema, debemos hacer un diagnóstico acertado que nos ayude a identificarlo, porque si un problema no está bien planteado, jamás será resuelto. Cuando se nos descompone el automóvil, lo llevamos con el mecánico para que encuentre la falla. Cuando nuestro reloj no funciona, le pedimos al relojero que lo arregle. Pero, cuando se nos daña la vida, ¿a quién debemos recurrir? ¿Y si el mundo o nuestra existencia no marchan adecuadamente? Entonces, hemos de preguntarle al Creador del mundo, ¿qué es lo que está sucediendo? Él en su palabra, no señala la raíz del problema que vivimos, porque todos pecaron, todos están privados de la manifestación salvífica de Dios. Romanos 3,23. Lo que impide que en nuestro mundo se manifieste el amor de Dios y se realice su plan de felicidad, paz y unión, se llama pecado. El pecado es la causa de cada uno de los males que aquejan a la humanidad. Dios ha hecho caer un diluvio de amor sobre la creación, pero nosotros nos hemos metido bajo un cristal que no permite ver llover, pero no nos empapamos con el agua viva del amor de Dios. El pecado es ese impedimento que no nos permite experimentar el amor divino. ¿Qué es el pecado? El pecado, que en griego se pronuncia amartía, es errar en el objetivo, no llegar a ser lo que debemos ser, perder la ruta de la identidad y la felicidad. Desde que en el paraíso Satanás engañó a nuestros primeros padres haciéndoles creer que por sus propias fuerzas podrían alcanzar su felicidad, desató todo el desastre en el que vivimos. Seducidos por un placer transitorio o superficial, se perdió la felicidad permanente e incluso la eterna. El pecado es un atentado contra la soberanía de Dios, querer usurpar el árbol de la ciencia del bien y del mal, para decidir por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo, al margen de Dios. La historia de Absalón, hijo de David, que se rebela y trata de usurpar el trono de su padre, describe maravillosamente en qué consiste el pecado. Segunda de Samuel 15,18. Esta rebelión nos privó del maravilloso plan que Dios tenía sobre nosotros y las consecuencias no se hicieron esperar cuando Adán en el paraíso se alejó de Dios, fuente de la vida, se separó de su mujer, acusándola de ser la culpable. Se enemistó con la creación, que se rebeló contra él. Entonces, comenzaron los odios, miedos y violencia. El más fuerte, Caín, mató al más pequeño, Abel. Dieron inicio las guerras, las injusticias, el afán por acumular riquezas y todo el mal que existe en el mundo. El pecado es no confiar en Dios, sino querer salvarse por nosotros mismos. Los pecados son las diferentes formas concretas con las que manifestamos que estamos creyendo en nuestros caminos y medios para conseguir la felicidad y realización personal o social. Todo lo que no proviene de la fe en Dios, es pecado. Romanos 14,23. Al no confiar en Dios, depositamos nuestra confianza en ídolos que lo suplantan. Quien pone su fe en las frágiles fuerzas humanas, o fabrica ídolos, pronto se decepciona, pues su corazón tiene sed de infinito que nada ni nadie puede saciar. Entonces, aparecen las depresiones, frustraciones y se pierde el sentido de la vida. Dios nos ama tanto que no quiere que perdamos la felicidad, porque el pecado hace más daño al hombre que a Dios. Por eso, Él no quiere que pequemos. El que me ofende hace daño a su alma. Proverbios 8,36.
Por el pecado nosotros nos sentamos en el trono que le pertenece a Dios y alrededor de nosotros mismos giran los satélites del trabajo, dinero, afectos, diversión y hasta el mismo Jesús. Consecuencias del pecado. El pecado tarde o temprano manifiesta sus nefastas consecuencias. El pecado esclaviza. El que comete pecado es un esclavo. Juan 14,17. El pecado es una telaraña que atrapa al hombre, haciéndole perder su libertad. Una vez que le abrimos la puerta, se convierte en una trampa que nos encadena. Es como una catarata que nos impide regresar. Como la oveja perdida en el desierto, llega el momento en que el hombre es incapaz de volver, pues vive atrapado por conductas autodestructivas. Su vida es ingobernable. Una botella de vino, una pasión, un afecto o sentimiento lo encadenan. El pecado produce muerte. El salario del pecado es la muerte. Romanos 6,23. Cuando Absalón se rebeló contra su padre David, intentando usurpar su trono, terminó colgado de una encina. Segunda de Samuel 18,9. A corto, mediano o largo plazo, el pecado siempre produce muerte. Triple mala noticia. Todos pecaron. La palabra de Dios no concede excepciones. Todos pecaron, no hay un solo justo. Romanos 3:10,12. Cuando el rey David reconoció y confesó su pecado, dijo que había pecado porque desde que su madre lo concibió, él ya era pecador. Lo traía en la sangre y en el ADN. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Salmo 51:7. ¿Por qué un árbol de limones produce siempre frutos agrios y ácidos, y no dulces y apetitosos? Por la simple razón de que tiene raíces de limón y no puede generar sino limones. Así también nosotros, manifestamos frutos de pecado porque nuestra raíz, el corazón, es de pecado. Necesitaríamos que alguien nos cambiara el corazón. Somos pecadores, por eso pecamos, porque nuestra raíz es de pecado, y aparecen lógicamente los frutos de pecado. Hay dos tipos de pecados: el pecado escandaloso de los prostíbulos, robos, la maldad, asesinatos, homosexualidad, la codicia, etc., el pecado de la hipocresía y la mentira, que es una máscara para creernos y sentirnos buenos. En alguna de estas dos clasificaciones cabemos todos los hombres y mujeres. No nos podemos salvar por nosotros mismos. El pecado es como nuestra propia sombra, inseparable de nosotros. Además, no contamos con la fuerza para liberarnos de la órbita de atracción del pecado, puesto que somos incapaces de hacer el bien que queremos, mientras que realizamos el mal que tratamos de evitar. Romanos 7,19. Cuando comenzaron a despegar los primeros cohetes espaciales, el principal problema era que no tenían la suficiente fuerza para superar la gravedad terrestre, y entonces acabaron por caer. Incluso, entre más alto subían, más dramáticamente se desplomaban y destruían. Eso mismo nos pasa a nosotros, cuando con nuestras propias fuerzas y medios queremos alcanzar la felicidad, la realización de nuestra vida y la transformación del mundo. Somos incapaces de volver al paraíso perdido. Cuando buscamos por caminos falsos, materialismo, humanismo sin Dios, comunismo o capitalismo, etc. Cuando dependemos de nosotros mismos. El cumplimiento de una ley, nuestra justicia propia, nuestras buenas obras, etc. Cuando ponemos nuestra confianza en ídolos falsos, satanismo, magia, brujería, curanderismo, control mental, meditación trascendental, adivinación, etc. Somos ciegos, incapaces de atinar el camino. Y ningún otro nos puede ayudar porque, como nosotros, él también es ciego. Después de haber estado bebiendo, 2 hombres embriagados se subieron a una barca para pasar a la otra orilla del río. Estaba oscuro, y remaron toda la noche sin conseguir alcanzar al otro lado. Al amanecer, y ya habiéndoseles pasado un poco la borrachera, se dieron cuenta de que no habían avanzado un solo metro, debido a que la barca estaba amarrada a un polín en la orilla del río. Asimismo, nosotros estamos amarrados por el lazo del pecado, el cual no nos permite, por más esfuerzos que hagamos, alcanzar la orilla de la salvación. Ni nuestras buenas intenciones, ni nuestras obras, ni nuestra propia justicia, buenas obras, son suficientes para adquirir la salvación.
La verdad es que estamos atados por el lazo del pecado que nos impide ser libres y felices. Un pájaro no puede volar si está atado a una cadena de acero o a un delgado hilo. No importa la atadura, eso le impide emprender el vuelo. Si el ser humano no puede salvarse a sí mismo, tampoco ningún mortal puede salvar a otro hombre, por la simple razón que un ciego no puede guiar a otro ciego, pues los dos caerían de cabeza al pozo. Todos somos pecadores, y un pecador no puede salvar a otro pecador. Ante este drama, surge una pregunta existencial. ¿Quién nos librará de este cuerpo que nos lleva al pecado? Romanos 7,24. Tenemos un enemigo que no podemos vencer. Dios tiene un enemigo personal que trata de arrebatarle a sus hijos mediante engaños y seducciones. Se trata de Satanás, príncipe de la mentira, y quien desde un principio se rebeló contra Dios y trató de perder a nuestros primeros padres en el paraíso, haciéndoles creer que, por sus propias fuerzas y medios, podían llegar a ser como Dios. Es mentiroso, ladrón y homicida, puesto que engaña, seduce y roba la vida divina, hasta sumirnos en la muerte. A través de sus mentiras nos hace creer que, por nuestras propias fuerzas y capacidades, alcanzaremos la felicidad, la seguridad y la salvación. Satanás seduce, miente y asesina. El hombre tiene un problema que no puede solucionar y un enemigo invencible. Esta es la peor noticia que podemos escuchar. Y, sin embargo, es la verdad. Ningún periódico o revista, tan lleno siempre de notas negativas, ha publicado todavía una noticia peor que esta. El hombre no es capaz de vencer al príncipe de este mundo, ni liberarse del peso del pecado. Lo que nos impide experimentar el amor de Dios se llama pecado, que es errar en el blanco, un atentado contra la soberanía de Dios y una falta de fe a su amor, cuyas consecuencias son la esclavitud y la muerte. Una vez que hemos entrado en el remolino del pecado, no podemos salir por nosotros mismos, porque el pecado nos domina y Satanás nos sigue engañando con mentiras y seducciones. El hombre no puede llegar a Dios. El ser humano no se puede salvar por sí solo. Así como la oveja que se escapó del redil y huyó al desierto en donde no hay caminos, perdió la capacidad de regresar, cuando nosotros somos arrastrados por la catarata del pecado, llega el momento en que nos es imposible regresar. Reconoce tu problema. Jesús se mostró muy comprensivo con todos los pecadores. Comía con ellos, se dejó lavar los pies por una prostituta, y entre sus seguidores incondicionales se contaba gente de dudosa reputación. Nunca rechazó, juzgó ni condenó a ningún pecador. Con los que nunca pudo entenderse y comunicarles la vida en abundancia, fue con aquellos que se creían buenos y perfectos. Con ellos fue muy duro y violento, al punto que los llamó raza de víboras y sepulcros blanqueados. El punto de partida para solucionar un problema es reconocerlo. El peor pecador es el que no reconoce su pecado. Martín Lutero. Por lo tanto, lo peor que nos puede pasar no es pecar, sino no admitir que hemos pecado. Ciertamente, somos pecadores, pero si lo reconocemos tendremos ya una gran ventaja, ya que solo los enfermos pueden ser sanados y los muertos, resucitados. Cuando un ciego cree ver y no reconoce su limitación, jamás va a encontrar los medios necesarios para salir de su problema. Jesús les aclara a los fariseos: si fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Juan 9,41. Cada año, con motivo de las fiestas de aniversario de su coronación, el rey tenía por costumbre liberar a un prisionero. Cuando cumplió 25 años de monarca, él mismo quiso ir a la prisión, acompañado de su primer ministro y toda su comitiva, para decidir a cuál prisionero iba a liberar en esa ocasión tan especial. Cada uno de los reclusos, pensando que podría ser el agraciado, preparó un discurso de defensa para exponerlo ante el rey. Majestad, dijo el primero, soy inocente. Un enemigo me acusó falsamente, y por eso estoy aquí. A mí, añadió otro, me confundieron con un ladrón, pero jamás he robado a nadie. Al contrario, soy generoso y daba limosnas. El juez me condenó injustamente, dijo el tercero. De modo semejante, todos y cada uno manifestaban al rey por qué merecían la gracia de ser liberados. Había un hombre en un rincón que temía acercarse, pero el rey le preguntó: ¿Tú, por qué estás aquí?
Porque maté a un hombre. Soy un asesino. ¿Y por qué lo mataste? Porque me violenté en esos momentos. ¿Eres tan violento? No tengo dominio sobre mi enojo. Transcurrió un momento de silencio mientras el rey pensaba a cuál prisionero iba a liberar. Entonces, tomó el cetro y señaló al asesino que acababa de interrogar. Tú, sal de la cárcel. Pero, Majestad, replicó el primer ministro, ¿acaso no parecen más justos cualquiera de los otros? Precisamente por eso, respondió el rey, libero a este malvado, para que no eche a perder a todos los demás que parecen tan buenos. El único pecado que no puede ser perdonado es aquel que no reconocemos. Es necesario confesar que somos pecadores, incapaces de salvarnos por nosotros mismos, porque solo el que admite que erró en el objetivo de su existencia, la felicidad, y que su vida se ha vuelto ingobernable, puede salir de su postración. De otra manera continuará hundiéndose en las arenas movedizas del pecado. En la parábola del fariseo y el publicano, nos damos cuenta de que solo el que confiesa sus limitaciones es capaz de recibir la ayuda adecuada. Lucas 18, 10-14. Reconoce tu pecado delante de Dios, no te puedes salvar por ti mismo.